Ocho Córdoba. Quiero agradecerles esta inmensa y hermosa manifestación junto a las aguas encontradas. Encontrar de nuevo el agua, podríamos llamarla, aquí al lado del río Sinú, en uno de los valles más fértiles del planeta Tierra. Por primera vez, un hijo de esta tierra va a ser presidente de la República de Colombia. Un cordobés cuyo abuelo nació en 1898 en San Pelayo, la capital del porro. Allí está enterrado, quizás en una tierra que me hizo soñar, que me hizo encontrar la magia, que me hizo encontrar el amor, que me hizo encontrar la potencia inmensa de la vida. Ah, cómo no, aquí en Montería podríamos hablar con mucha propiedad de hacer de Colombia la potencia mundial de la vida. Aquí sí que podemos hablar de ello. Aquí en esta explosión de la naturaleza que nos invita a vivir y sobre la cual paradójicamente ha caído lo peor de los gobiernos. Una especie de maldición trayendo muerte, masacre y fosas comunes. Un pasado que no queremos revivir. Una idea de dividirnos por odios, por venganzas, de enfrentarnos una parte de la sociedad a otra parte, de continuar ese ciclo infinito y eterno de la violencia colombiana. El pasado y el presente quizás sean de la violencia, el presente se lo disputamos y el futuro indudablemente será de la paz. Será del amor político, le llamamos. Será de la vida. Será de la gente, del pueblo trabajador. Será de la mujer, será del campesino, será del indígena. Será de la juventud cordobesa. ¿Qué significa una potencia mundial de la vida en Colombia, vivida aquí en el departamento de Córdoba? ¿Cómo eso se puede traducir en un programa, en una vida cotidiana? ¿Cómo puede cambiarnos la existencia? Unos científicos encontraron en donde había aparecido la primera mata del maíz usada por el ser humano. El maíz, el cereal, el lleno de nutrientes americano, donde se encontró esa mata que llamamos maíz, aquí en Córdoba. Hace miles de años, seres humanos, nuestros ancestros que aún pasan y viven en nuestra sangre, habían descubierto quizás en las selvas una vegetación que podía permitir nutrir y llenar de vida a los seres humanos que por aquí andaban. Quizás por aquí navegaban porque eran anfibios, porque sabían equilibrar su existencia
entre la tierra y el agua, que sabían cómo estas tierras podían permitir la vida. Esos seres humanos encontraron el cereal portentoso, el que iba a competir con el trigo europeo y asiático, el maíz, nuestra alimentación aquí cerca, en Momín, Córdoba. Y yo creo que ese descubrimiento científico nos acerca en realidad a lo que queremos. Esos seres humanos de hace miles de años, que no se podían llamar cordobeses, no tenían esos nombres, no tenían fronteras, creían seguramente que vivían en un paraíso y vivían en un paraíso. Ese descubrimiento del maíz, de la alimentación, de estar equilibrados con el agua, de usar la tierra para vivir, es lo que hoy nos puede conducir a cambiar la existencia humana, simplemente recordando el mensaje de nuestros ancestros. No se puede hablar en Córdoba si no hablamos de la tierra, si no hablamos del surco, si no hablamos del sol y del agua. ¡Córdoba te quiere! Y es que allí está la base de la riqueza. En este valle fértil como el río Nilo, en este valle fértil como los ríos de la China, en este valle fértil como el valle del Mississippi, con una tierra tan profundamente fértil, es indudable que hablar de riqueza, que hablar de prosperidad social, que hablar de equidad o democracia, que hablar de la garantía de los derechos y las libertades del pueblo, de la gente, de las personas, pasa por hablar de la tierra, del agua, del sol y del cerebro humano. De niño aprendí, ¡Necesitamos un cambio! allá en Laguneta, no sé si conozcan muchos, me gustaba montar a caballo, con el perdón del movimiento animalista, de noche, y llegar a la casa campesina. Allí a veces no solamente había un hacedón y un sombrero volteado, sino un trombón, un tambor, un clarinete. Allí en Laguneta residía y reside, supongo, la mejor banda de música de Colombia y quizás de América, la 19 de marzo. Hoy en Ciénaga de Oro me senté en el Petro Escucha al lado del maestro Miguel Emiro Naranjo, amenazado de muerte hace unos años porque era el gran director de la cultura cordobesa, de la cultura caribe, al lado del río Sinú y del río San Jorge. Quizás sonaban subversivos los porros y no les gustaban a aquellos que en aquella época dominaban el departamento y que codiciosamente se querían quedar con sus tierras a sangre y fuego, que querían excluir a lo que ellos llamaban los costeños, peyorativamente. La gente criolla decían que quizás, decían, no éramos capaces de cultivar. Allá en esa tierra del maestro, yo llegaba a la Casa Campesina, a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, en su sede de Laguneta, y hablaba y escuchaba y oía que el principal conflicto del departamento de Córdoba tenía que ver con la tierra. Escuchaba las historias de Juana Julia Guzmán, por ejemplo,
Y de su mentor, un italiano que había llegado de pronto por aquí, quizás pensando en trabajar en el canal de Panamá. Adamo, su apellido. Y cómo se habían dedicado a organizar la gente campesina. Y cómo a partir de la organización campesina, tratando de cultivar la tierra y de tenerla, gentes con mentalidades feudales, con apellidos también extranjeros, los perseguían como perseguían a las zorras animales, como perseguían las aves, como perseguían los animales que por aquí pasaban en su estado natural, y cazaban a los dirigentes campesinos, los llevaban al cepo en las haciendas, les daban de latigazos, pensaban que sus hijas eran su propiedad privada, pensaban como señores feudales, cazaban al líder campesino. Miren ustedes la historia del boche, que nuestra juventud debería recordar y pensar si el futuro del Córdoba, si el futuro de este valle fértil, si el futuro del valle del río Sinú puede ser el mismo lugar en donde por la tierra matan al campesino. Y vino una época oscura, allí donde habían comunidades campesinas, allí donde se había levantado el asadón y el machete, allí donde se habría sembrado el surco bajo el sol. Los hombres y las mujeres del surco fueron otra vez perseguidos. Vino la masacre, los hombres extraños ocultando sus caras, de noche llegando al caserío sin luz, de noche llegando sin luz a matar uno tras otro, 5, 10, 15, 20. La masacre se ensoñerió de Córdoba. Y quienes sin máscara auspiciaban esa masacre se iban volviendo gobernadores, se iban volviendo senadores, se iban volviendo presidentes de la república, que orgullosos mostraban el tamaño de sus haciendas. Tener haciendas en medio de la masacre, qué tristeza. Utilizar este río hermoso y este valle simplemente para salir al mar, para exportar cocaína, llenar la tierra de los hombres y las mujeres del porro, de las velas del baile nocturno, de fusiles, de pistolas, de disparos. Llenaron la tierra de Córdoba en las noches, no de las músicas de los fandangos, sino del traqueteo de los fusiles. Y la muerte fue extendiéndose rincón por rincón. Y la hija del campesino terminó en estas calles, terminó en estos bares por allá, donde hombres tomaban el ron blanco, el aguardiente y la cerveza, quizás tratando de ocultar las tristezas. Y la hija del campesino terminó en las grandes ciudades, y la familia que cultivaba el maíz en Córdoba y el arroz terminó aguantando hambre en Medellín y en Bogotá. Y las juventudes vieron cómo su única universidad pública era tomada a sangre y fuego, como el libro iba siendo
siendo reemplazado por el revólver, como los rectores se nombraban, no por la decisión de la comunidad estudiantil, sino por la decisión de los hombres sin rostro armados en el sur del departamento o en las montañas de Antioquia. Fuimos viendo cómo la inmensa cultura cordobesa era doblegada, cómo el grupo Túnel se tenía que suicidar después de ser los mejores poetas de este país, cómo se suicidaban los mejores escritores, cómo la sangre de Gabriel García Márquez era regada a través de sus hijos que no sabían cómo convivir con un departamento que era tomado por la muerte, por la codicia, y creyeron que se progresaban porque los edificios crecían y reemplazaban los techos de palma y las paredes de bareque, y creímos que eso se llamaba desarrollo. Creímos que lo que decían esos hombres sin rostro eran ciertos, que el departamento de Córdoba había llegado a su estado natural, decían, después de matar a jóvenes y profesores y poetas y escritores, porque era el departamento de las vacas gordas y de los niños flacos y desnutridos. Ahora estamos aquí. Ahora estamos en este momento de la historia. Podemos mirar atrás, los hermanos Lachar y el Moche asesinado. Podemos una y otra vez reescribir la historia y pensarla, y hay que hacerlo porque no se puede olvidar. Yo no puedo olvidar el vecino de mi casa donde la abuela Pacha en Ciénaga de Oro, que todas las mañanas salía en bicicleta a dar clases y que en una tarde, cuando yo no estaba allí, fue asesinado solo porque era de la Unión Patriótica, solo porque era un profesor, solo porque no comía entero, solo porque mirando estas aguas bajo el sol pensaba que podía haber un futuro de libertad. Podemos mirar y mirar el pasado, pero el pasado tiene una función, y es alumbrar el presente, es alumbrar los caminos futuros. Fue así en el departamento de Córdoba. Alguien escribirá los libros, las enciclopedias de lo que aquí pasó. Siempre habrá alguien que lo escriba, pero a nosotros nos toca transformar la historia. Le tocó a esta generación de jóvenes, muchachos y muchachas cordobesas, le tocó a esta generación seducir al padre y a la madre. Le tocó seducir al barrio, a la ciudad y al municipio, a la vereda y el corregimiento. Oigan, toquen en las puertas, muchas veces cerradas cuando antes estaban abiertas. Oigan, toquen. Llegó el momento de cambiar la historia de Colombia. No le tocó a la generación mía cuando era joven, ni a la de mi padre cuando era joven, ni a la de mi abuelo cuando era joven. Le tocó a esta generación una enorme responsabilidad. Estamos a media uña de cambiar en 2 siglos, en 200 años de soledad, la historia de este país. 200 años de soledad. Y podemos gritarle al lado del río Sinú y bajo el sombrero hermoso volteado que Gabriel García Márquez, sí tenemos una segunda oportunidad bajo los cielos del planeta. Sí lo podemos hacer. Sí podemos, sí tenemos el poder de hacerlo.
de cambiar la historia, ¿qué significa? El poder de cambiar la historia, la existencia, poder no en manos del que pensábamos era el poderoso. Ahora la poderosa es la mujer, ahora el poderoso es el trabajador, ahora el poderoso es el que tiene la piel oscura, café con leche quizás. Ahora el poder está en el indígena, ahora el poder está en el joven. El poder de cambiar, el poder está en la mujer, no lo olviden, porque se trata ahora no de vengarnos de estas páginas que acabo de relatar. No se trata del odio. No podemos dejar llenar de odio el corazón porque nos destruye. No es ni la venganza ni el odio. Quienes ensuciaron sus manos de sangre en este departamento pueden descansar tranquilos porque Petro no se va a vengar contra ellos. Se lo decía Salvatore Mancuso, ciudadano de Montería. Se lo decía por teléfono una vez. Me llamó estando en la cárcel. Se sentía traicionado de quien él le había servido. Salvatore Mancuso creyó que Uribe lo iba a salvar. Discúlpenme, dije que nunca más iba a hablar de este señor en una manifestación, porque es cosa del pasado. Pero me dijo Mancuso, asustado, es que están persiguiendo unos hombres en moto a mi hijo en la ciudad de Montería. Petro, ayúdeme. Y me pareció una paradoja inmensa de la historia. Como quien yo había concebido como el rival más poderoso en este departamento para que la lucha campesina pudiera sobrevivir. Me pedía ayuda para que no le mataran el hijo. ¿Quiénes lo iban a matar? Gente más poderosa que él. Salvatore Mancuso descubrió que al cabo de los tiempos, de los fusiles y de los disparos, él también había sido usado por una gente más poderosa de él, que había conducido a Colombia a una de las peores crisis. Y yo no le respondí con odio. Yo sentí que la historia cambiaba de rumbo, que aquel que había desatado tanta tristeza, que se había vanagloriado de andar en el club de Montería y de tener a las mejores hijas de lo que aquí llamaban la sociedad, había culminado traicionado, abandonado, dejado pobre y triste y solo en una cárcel, carcomido por el remordimiento. Quizás trataba de decirle a aquel que quizás algún día quiso matar, un tal Petro, también de Córdoba, que lo ayudara. Y yo no sentí venganza. Me pareció que era un símbolo apenas de un cambio de los tiempos, que era posible plantearse, y desde entonces lo digo una y otra vez, la opción del perdón social. Se me ocurrió hablar de eso otra vez en los días de Semana Santa, el perdón, y me cayeron
todos los medios de comunicación en masa. ¿Cómo así que el perdón? Y yo no podía entender porque en Semana Santa precisamente se conmemora la vida, la pasión, el calvario y el sacrificio de un ser humano que le enseñó a la humanidad desde hace más de 2000 años una palabra ligada a otra: el perdón y el amor. ¿Cómo podían entonces tratar de tapar la palabra perdón en Colombia? ¿Acaso el perdón social no es la base de la reconciliación, me pregunto yo? ¿Acaso el perdón con P no es el sinónimo de la paz con P? De la patria, de la nación colombiana que se puede juntar bajo un destino común de prosperidad, prosperidad con P. P de pueblo, P de paz, P de poder popular, P de patria, P de pacto, P de Petro. Mi tierra, que algún día no estoy aquí, que las cenizas las entreguen al río Sinú. Él me llevará hasta el mar. Desde el perdón. ¿A quién le pertenece la idea original del perdón? No es a Jesús. ¿Le pertenece a Satanás? Entonces, ¿por qué en Bogotá satanizaron la palabra perdón? Porque la pronunciaba Petro. Porque Petro les parece demasiado del campo, demasiado hijo de campesinos, demasiado cordobés. Petro propone el perdón en Colombia, sí, lo digo abiertamente. El perdón es del amor, es de Jesús, no es de Satanás. Pero el perdón tiene unas condiciones que quiero dejar aquí planteadas en esta plaza atiborrada de una multitud poderosa. Desde este poder de la multitud, le digo a quienes ensuciaron de sangre campesina el departamento y se apropiaron de la tierra y dejaron el departamento lleno del hambre, les digo que es posible el perdón, pero en función, en condición de la verdad, en condición de la justicia. Es la justicia la que tiene que hoy ser la reina del departamento de Córdoba. La justicia social. No queremos matarnos más los unos a los otros. El amor político es el diálogo social. Amor político es el amor al pobre, a la gente humilde, a la mujer excluida, a la juventud que se llena de ilusiones y de esperanza. Amor político es el diálogo social que tiene que cubrir a toda Colombia, lleno de diálogo social entre los que antaño se mataban, entre los que antaño amenazaban, entre los que antaño quitaban la tierra al campesino y ahora pueden dialogar con el campesino y la campesina
sobre cómo será el futuro. Yo les propongo, es mi programa de gobierno, que hagamos de la tierra, del agua y del sol y de los cerebros humanos de los hombres y de las mujeres del departamento de Córdoba la base económica de una nueva prosperidad. Prosperidad no es llenar la ciudad de edificios bonitos en una parte, mientras la ciudad se llena de hambre en otra parte. Eso no es desarrollo. Que el Hurtado hizo doble calzadas bonitas, pero es que antes que las dobles calzadas, el progreso no es el cemento, no es el asfalto. El progreso está en el corazón y el cerebro humano. ¿Cómo construir esa prosperidad en Córdoba si no es recordando el maíz milenario y el surco y la tierra y el agua y el saber? Lo que propone el candidato que quiere construir de Colombia una potencia mundial de la vida es que la tierra permita la prosperidad de todas y de todos. Montería no va a existir si no hay tierra cultivada. La existencia de esta ciudad, así no nos parezca, depende del río y de la tierra fértil. La ciudad puede ser si se cultivan los campos. Tenemos las tierras más fértiles del país. Tenemos una riqueza entre las manos y sin embargo la mayor parte de esas tierras no producen ni una mata de maíz en el lugar donde se descubrió el maíz. ¡Qué paradoja! Estaba en Boyacá ayer. Pasé por ahí, allá tienen una arepa muy famosa que no es arepa de huevo, sino arepa boyacense. Y entré al lugar donde hacían la arepa boyacense y le pregunté al muchacho que estaba dando, él muy petrista, le pregunté: ¿y dónde compraste la harina de maíz? Me dijo: en el supermercado me vendieron un bulto. ¿Y de dónde viene la harina del maíz? Y me dijo: del Canadá. La arepa boyacense es una arepa canadiense. Eso fue lo que produjo el imputado. ¿Cuánto maíz se podría sembrar en Córdoba? ¿Cuánta yuca? ¿Cuánto ñame? ¿Cuántos mangos? ¿Cuánto aguacate de criollo? ¿Cuánta comida podría producirse en el departamento de Córdoba? ¿Cuánto trabajo si cultivásemos de nuevo como nuestros ancestros sabiamente sabían hacer el maíz? ¿Cuánto trabajo y cuánta riqueza? Alguien pasó por aquí y decidió desde las alturas de las oficinas de los altos edificios de Bogotá que había que importar libremente la comida, que había que abrir los mercados del mundo porque íbamos a vivir mejor, dijeron, y nos convertimos simplemente en exportadores de carbón, de petróleo y de cocaína. El año pasado el principal producto de exportación de Colombia fue la cocaína. El país del café, el que aparece en la película que llaman Encanto, no vive del café, vive del carbón, del petróleo y de la cocaína. Y creímos que como llegaba un chorro de dólares inmenso que antes el café no producía, el café llegó a exportar 6.000 millones de dólares, el petróleo, el carbón y la cocaína juntas en el año 2013 llegó a exportar 65.000 millones de dólares. Creímos que éramos ricos, que si el mall le empezamos a llamar al gran centro comercial,
se parecía al centro comercial de Miami. Entonces éramos ricos, habíamos prosperado, pensamos. Los hijos del imputado empezaron a construir centros comerciales como si viviéramos en Miami. Y allí se vendía lo importado porque salía más barato. El maíz, precisamente, la papa, que antes era de los boyacenses, la yuca, el arroz, el café empezó a llegar de Vietnam. Nos vestimos de ropa de marcas extranjeras, la camisa, el pantalón y los zapatos. Nos fuimos llenando de importado e importado. Los 65 mil millones de dólares se convirtieron en 65 mil millones de dólares de productos, chucherías y cosas importadas que antes producíamos en Colombia. Y se fue quebrando el del maíz, y se fue quebrando el del arroz, y se fue quebrando el del ñame y de la yuca, y se fue quebrando el del mango y el aguacate. Se fue quebrando la agricultura de Colombia, se fue quebrando el de las confecciones, la señora que hacía los pantalones, el señor que hacía los zapatos. Se fue quebrando la economía nacional. Nos llenamos de importados, pero iba muriendo el trabajo. Creíamos que la riqueza estaba en el dólar y no nos dimos cuenta que la riqueza estaba en el trabajo. Acabamos la economía y fue creciendo el narcotráfico. Hoy somos simplemente un tubo que saca petróleo de las entrañas de la tierra. Hasta hemos llegado a pensar que estas aguas sagradas no sirven para la naturaleza, no sirven para el ser humano, no sirven para cultivar, sino que sirven para inyectarlas a la fuerza a los campos de petróleo para sacar sus cunchos, a ver si todavía podemos vivir de una materia prima que está calentando el planeta y que está llevando a la humanidad a la extinción. Nos olvidamos del maíz, señoras y señores. Le dimos la espalda al agua. Pensamos que el agua era el enemigo. La sabiduría de nuestros ancestros que encontraron ese cereal nutriente se olvidó en el pueblo. Creímos que éramos ricos y terminamos en la peor de las pobrezas. Yo les propongo volver a cultivar los campos. Le propongo a la mujer campesina ser el eje, el poder central del cuidado de la vida en Colombia, que pasa por el cuidado de la tierra y del agua, de la alimentación para el pueblo. Voy a hacer una reforma agraria en el departamento de Cauca. Y la propietaria de la tierra debe ser la mujer campesina. Y ya el periódico Meridiano me va a criticar, como siempre hace. Y respetaremos su opinión, porque la reforma agraria que estamos proponiendo no pasa, óiganme bien, no pasa por expropiar. Expropiadores son ellos. Y todos lo sabemos. Le quitaron las tierras a la gente que legítimamente las poseían. ¿Cuántos desplazados de Córdoba no pueden acompañar hoy mi denuncia? Les quitaron la tierra a sangre y fuego con motosierra prendida. Pero nosotros no vamos a expropiarles a ellos la tierra. Voy a proponerles un negocio. El Estado va a llenar el departamento de Córdoba de distritos de riego. Va a gestionar el agua en función de la producción.
Y claro, esos distritos de riego van a pasar por los grandes latifundios, hoy improductivos. Pero como es una inversión pública que va a volver más rico al poseedor de esas tierras, le voy a decir al poseedor latifundista de esas tierras: págueme la inversión. Porque ahora eres más rico que antes. Y me la vas a pagar en tierra. Y esa tierra va a pasar a la familia campesina cordobesa. No es lo mismo 10.000 hectáreas sin agua, con 5 vacas pasando por allí, que 10.000 hectáreas con un distrito de riego. El que tenga 1.000 hectáreas, de esas 10.000 será un hombre o una familia poderosa, porque cultivando alimentos podrá tener muchísimo más ingresos en esas 1.000 hectáreas cultivadas que en las 10.000 hectáreas sin agua, sin cultivar. Las otras, y estoy poniendo simplemente un ejemplo, pueden darle trabajo a 10, a 20, a 30, a 100 familias campesinas que también podrán producir, que también podrán cultivar. La niña, abajo las políticas neoliberales de los ratas de Montería. Abajo las políticas neoliberales de los ratas de Montería. Así ganaríamos todos, todas. No es una lucha entre nosotros, no es desatar un conflicto, es posibilitar una justicia social donde toda la sociedad cordobesa pueda ganar, porque entre más gente tenga tierra más productiva, más riqueza habrá. La riqueza está en el trabajo, la riqueza no está en los dólares. Entre más trabajo. Y esta es la segunda propuesta sobre el agro. No quiero simplemente un campesino, una campesina, un productor agrario cultivando maíz o algodón y vendiéndolo en bruto. ¿Vale el maíz más en la mazorca o en la arepa? Me pregunto yo. ¿Vale más la yuca en el bulto de yuca o en la cerveza nativa? ¿Vale más el arroz en el campo cultivado o después de que sale del molino? ¿Vale más la leche cuando está en la cantina, en la puerta de la finca pequeña? ¿O vale más la leche cuando sale de la pasteurizadora de leche? En Colombia, el que produce la leche es uno y el dueño de la pasteurizadora es otro. El que produce el arroz es uno y el dueño del molino es otro. El que produce la mazorca ya no la produce. Importamos 6 millones de toneladas de maíz. Si los propietarios de la producción agraria, las mujeres y los hombres, fueran asociadamente dueños de la industrialización, los pueblos de Córdoba serían más ricos. La familia campesina sería más rica. El productor agrario sería más rico porque le ha agregado valor a su producto a través de la industrialización. Por eso el campesino de hoja de coca sobrevive, porque no vende hoja de coca, vende pasta de coca. Por eso, si queremos sustituir esos cultivos al sur del departamento, hay que lograr producciones en donde el campesino sea al mismo tiempo el propietario de la industrialización, que no solamente produzca el cacao, sino que asociadamente en una región tenga la planta de producción del chocolate. Agroindustrializar el departamento de Córdoba. No estoy inventándome una idea nueva, ya había agroindustria. Un pueblo como Ciénaga de Oro, o como Cereté, o como Lorica en otras condiciones, o como Ayapel, o como Tierra Alta,
Ya no serían pueblos donde el viejo y la vieja se sientan en la silla del parque nostálgico, quizás alcoholizándose solitario, porque la juventud del pueblo se fue, porque él muere triste, sin pensión, pobre, con hambre, porque el pueblo en el que él nació muere también triste, solo, con hambre. Pueblos moribundos en el Caribe colombiano. Como la agroindustria, la producción de los campos haría revivir nuestro municipio, haría revivir los pueblos, llenaría de nuevo, sobre todo si hacemos la reforma pensional, al viejo y a la vieja que podrían llegar al seno de su familia a reunirse en medio del afecto y no en medio de la tristeza. Yo les propongo que esta tierra fértil y este agua sean en realidad la base de la riqueza del departamento de Córdoba, que aquí se pueda construir una reserva de la alimentación, la capital de la soberanía alimentaria de Colombia. Y no solamente de Colombia, porque este río bien que puede llevar los barcos hacia el mar y el mar hacia otros pueblos del planeta. Estamos sobre la base de una inmensa riqueza potencial, tierras fértiles al lado del mar. Aquí solo se necesita justicia, aquí solo se necesita es un Estado que ayude a producir y no que combata al campesino y a la campesina simplemente porque es amigo del que levanta el fusil o la motosierra. No, solo se necesita un Estado amigo, un sistema más democrático, abrir oportunidades. Solo se necesita una juventud que pueda irradiar conocimiento. Porque no solamente es la tierra y el agua y el sol que puede dar energía. ¿Cuántos caseríos sin energía en el departamento de Córdoba? Sino que se necesita del cerebro humano. ¿Dónde han visto ustedes que el cerebro de un hombre o una mujer negra es diferente que el cerebro de un hombre blanco? ¿Dónde han visto ustedes que el cerebro de un colombiano o una colombiana sea diferente al cerebro de un gringo o de un europeo? ¿De dónde acá, si tenemos el mismo cerebro, allá hay conocimientos y aquí hay ignorancia? Porque ellos pueden producir sus campos de maíz altamente productivos y nosotros tenemos que dejar los campos sin maíz en las tierras donde se descubrió el maíz. No es porque ellos tengan un cerebro diferente, señoras. No es porque ellos tengan el cerebro más grande, no lo tienen. El cerebro es idénticamente igual. El principal medio de producción del mundo es el cerebro y su conocimiento. La única diferencia es que el cerebro de ellos está alimentado y el cerebro nuestro no tiene alimento. El alimento del cerebro es el mismo del estómago y algo más. Decía Martin Luther King, se necesita 3 clases de alimento para que un ser humano sea un ser humano digno. El alimento del estómago, el alimento del corazón y el alimento del cerebro. El alimento del estómago es el que podemos producir en estas tierras, pero para poder producirlo necesitamos del alimento del cerebro humano, que es la educación, que es el conocimiento a fondo, que son los saberes de la humanidad entera. ¿Y cómo se logra? Si no es expandiendo la Universidad de Córdoba hasta el último rincón del departamento. He venido insistiendo en que si hacemos saltar el presupuesto público
de la educación superior cada año de 4 billones a 14, 10 billones de pesos adicionales al año, podemos lograr que toda la juventud pueda entrar a estudiar lo que se le dé la gana en un sistema de educación superior, público, de calidad y gratuito. Y la gratuidad es indispensable, porque si no, el joven pobre, la joven campesina, el joven en el rincón del municipio no puede entrar a estudiar lo que quiere. La Universidad de Córdoba se nos convierte en el cerebro del pueblo cordobés. Yo ayudé a limpiarla de la sangre que derramaron. Yo logré recuperarla a través de mis debates de una mano tenebrosa que usaba para robarse sus presupuestos. Hoy la Universidad de Córdoba necesita presupuesto para expandirse por el Caribe, para entregarle a la juventud cordobesa alimento del estómago, porque el bienestar social debe permitir que el estudiante hambriento llene su estómago para poderse volver médico o médica. Debe permitir que los niños de la joven madre cabeza de familia se puedan cuidar dentro de la universidad para que la madre pueda estudiar y no hundirse en un sifón. Debe permitir que los saberes todos de la agronomía y de la ciencia y de la biología y de las matemáticas y de la física puedan llegar al ser humano que está sobre el surco y bajo el sol, pueda cultivar las tierras mejor, pueda saber cómo se traduce la yuca en cerveza, o cómo la mazorca del maíz se vuelve arepa o se vuelve cornflake de Kellogg's, como dicen los norteamericanos, con lo cual desayunan. Cómo la carne puede llegar al frigorífico y el frigorífico no sea de los paramilitares o de la élite que se roba al ganadero, sino que sea de los ganaderos todos. Cómo la agricultura se puede transformar para generar más riqueza. ¿Cómo podemos volver este sol que estuvo todo el día bañándonos en energía eléctrica barata y casi gratuita generada en la casa? ¿Cómo este río puede llenar las tierras de agricultura? ¿Cómo este río se puede llenar de nuevo de pesca? ¿Cómo podemos generar dentro de las mujeres campesinas y agrarias una hermandad que vamos a llamar las guardianas de las semillas, para que la semilla vuelva a ser la semilla colombiana y no la semilla transgénica que nos venden simplemente para explotarnos? ¿Cómo podrían, le diría a los economistas que se van a construir en este departamento, garantizar que los insumos, que los fertilizantes, que el NPK, que significa nitrógeno, fósforo y potasio, dicen los químicos, se pueda vender barato en Colombia y no a 300.000 pesos el bulto? ¿Acaso no lo pronunciamos aquí cerca en Barranquilla? Se le ocurrió a un incapaz presidente entregarle la empresa a su amigote Guaidó, y el amigote Guaidó se robó la empresa y nos dejó sin fertilizantes, y ahora nos toca importarlos de Rusia, hágame el favor, de Bielorrusia y de Ucrania. ¿Y qué creen que está pasando allí? La guerra disparó los precios del NPK, y hoy por un presidente incapaz y por una guerra por el gas está a punto de quebrar toda la agricultura nacional. Claro que podemos subsidiar la importación del NPK hasta que lo podamos de nuevo producir en Colombia, y lo podemos producir en Colombia si hay saberes, si hay conocimientos.
conocimientos por montón. Nosotros vamos a entregarles, ciudadanos y ciudadanas de Córdoba, una juventud cordobesa pletórica de conocimientos, sin que se excluya, sin que se aísle a ningún joven, a ninguna joven del estudio de educación superior, hasta los jóvenes de la policía, hasta los jóvenes del ejército pasarán por una universidad, así al general no le guste. En mi gobierno los generales obedecerán al presidente de la República. Respetarán la Constitución de Colombia. Los entiendo, la verdad sea dicha, con un presidente tan incapaz. Cada cual va haciendo lo que se le dé la gana. Pero en mi gobierno no habrá incapacidad. El que llegue a general, la que llegue a general, será por méritos, no porque un politiquero corrupto y narcotraficante decida los ascensos en la carrera militar. Colombiana, la uniformada y la no uniformada, tendrán las oportunidades del saber a sus manos, porque eso no es un gasto, eso no es populismo como dicen por ahí. El mejor gasto que puede hacer una sociedad es el que pueda generar en su primera infancia. La mejor política de seguridad es que los niños entre 0 y 7 años puedan tener amor, afecto y nutrición. Puedan amar el saber, amar el conocimiento a partir del juego. Y la mejor política de seguridad, la mejor política productiva, la posibilidad de que Colombia genere agricultura, industria y muchísimos puestos de trabajo, es que su juventud pueda saber de la física, de la química, de las ingenierías, de la matemática, pueda saber de los saberes del mundo, pero también de los sabores del porro. Porque no solamente se necesita la alimentación del cerebro, sino también la alimentación del corazón. Porque es que Córdoba no es solamente el surco y el alimento labrado. Córdoba no es solamente la pesca. Córdoba no es solamente la gente que trabaja. Córdoba es la cultura y el arte. Córdoba es la magia del corazón, la magia de la palabra y de la pintura, la magia del libro y del esfero y del pincel y de la música, de los sabores del porro. Por eso Martin Luther King tenía razón cuando decía: no solamente el alimento del estómago, no solamente el alimento del cerebro, necesitamos del alimento del espíritu, necesitamos de la cultura y del arte. Es un pacto cultural el que puede darnos la paz, el que puede sanarnos. Es a través del arte y de la cultura, como sin olvidar el pasado, sin perder la memoria, podemos volver a construir una sociedad que pueda convivir en paz. A quienes siempre han manejado este departamento, a quienes lo dejaron conducir
hacer el departamento de las vacas gordas y de los niños flacos, a quienes dejaron perder la universidad en manos de los sanguinarios, a quienes dejaron perder la cultura, a quienes permitieron que se sacaran decenas de miles de campesinos y campesinas de sus tierras, a quienes permitieron el despojo, la muerte y el desalojo. A ellos les ofrecemos una rama de olivo. Aquí no vamos a gobernar contra ellos. Aquí no vamos a gobernar contra los que no votan por nosotros. Los tiempos en que se divide la sociedad han pasado. No vamos a enfrentar una parte de la sociedad contra otra. Que los habitantes del Recreo y de la Castellana sepan que a pesar de la complicidad con la muerte, y no todos lo hicieron, porque no voy a generalizar, lo que ofrecemos es un pacto social, un pacto histórico, un perdón social basado en la justicia. Lo único que demandamos y construiremos es un departamento menos injusto, menos desigual, en donde los derechos de las personas humanas que habitan este territorio y los derechos de la naturaleza y los derechos del agua se puedan respetar, porque esa es la base real de una riqueza. La riqueza no está en el dinero, señores. La riqueza está en el trabajo y el conocimiento. La riqueza está en el cerebro y el corazón, hermanos. Y lo vamos a liberar. No vamos a dejar, ojo, que nos compren el voto. La compra del voto es como vender la patria, es como vender la familia, es como vender a la hija al mejor postor. Se acabaron los tiempos en donde los cordobeses parecían siervos detrás de un dinero como Esaú, vendiendo sus derechos de primogenitura por un plato de lentejas. Con un dinero no se va a vender el derecho al poder. Por 100,000 pesos el pueblo de Córdoba no debe vender las escrituras del poder político, porque si vende sus derechos, esos compradores vendrán con fusiles a quitarles la vida a ustedes y a sus hijos. Quedan notificados esos que creen que es normal ir con el dinero por allí comprando electores. Les notifico, cuéntenles, que ustedes estarán dispuestos a grabarlos en los celulares, direcciones de casa, nombres propios de los compradores de votos. No les vamos a hacer nada sino a tratarlos como lo que son, delincuentes. Hemos creado un equipo jurídico que recibirá todas las informaciones que ustedes suministren desde el barrio popular y se procesarán. Que la policía no los captura porque el general es nombrado precisamente por el senador que compra los votos. El criminal delincuente, pues nosotros llenaremos de información el equipo jurídico para procesar todo comprador de votos que exista en Córdoba y en el Caribe, y serán juzgados por la justicia, porque comprar votos es un delito contra la democracia, nos hace perder el poder. Se
se le entrega el poder al ladrón y al asesino. Porque abudinean los presupuestos. Porque dejan sin comida al niño en las escuelas y se roban la carne y el alimento. ¿Por qué masacran al campesino? Porque millones de colombianos le venden el voto al asesino, al ladrón. Y un ladrón en el poder se roba hasta la perra de la casa. No deja ni el nido de la perra. ¿Y qué hace un asesino en el poder? Ya no mata a uno o dos por allí, descuidados, produce un genocidio, mata al humilde, mata a la gente. Ni un solo voto vendido en el departamento de Córdoba. Si les van a ofrecer 100.000 o 200.000 y tienen hambre del estómago y la familia no ha comido desde el día de ayer y el niño necesita leche y la casa necesita una teja o un techo de palma, pues entonces cójale el billete, pero vote por Petro y vote por Petro. Háganle trampa al tramposo. Póngale conejo al comprador de votos. Y siquiera lo digan, hablen con sus amigos o sus amigas. Ah, que hay hambre y necesitan el dinero, bien. ¡Lo sabemos! Quitémoselo porque ese dinero es mal habido. Quitémoselo, pero votemos por el cambio, por la vida y hagamos de Colombia una potencia mundial de la existencia. Aquí en Córdoba, aquí en Montería vamos a vencer a los que quieren mantener este país en la ignorancia y en el hambre. Aquí en Córdoba le vamos a gritar a toda Colombia que no van más, que nos cansamos de la fosa común, que nos cansamos de la tierra improductiva, que nos cansamos de ver pasar la importación mientras la juventud se queda sin trabajo, mientras el campesino muere de la tristeza, que no va más la injusticia, que no va más la desigualdad. Desde Córdoba vamos a gritarle a Colombia toda que aquí en las tierras del Boche, de Juana Julia Guzmán, de los artistas y los poetas, de la música más hermosa del país, del jazz del Caribe si se quiere, de la comida sabrosa, podemos y gritamos que podemos vivir sabroso, como dice la vicepresidenta Francia Márquez. Notifiquémosle a Colombia que aquí se planta en esta plaza, al lado de este río Madre, de este agua encontrada, la bandera inmensa de la vida, que Montería es la capital de la vida y que Colombia será la potencia mundial de la existencia. ¡Que viva Montería humana! ¡Que viva Córdoba humana! ¡Te quiero mucho, Córdoba! ¡Que viva Colombia, potencia mundial de la vida! Me llamo Gustavo Petro.